vidas, y yo sé que de esto va a salir cosas muy, muy buenas. Así que hoy quiero hablarles, así como la semana pasada les hablé acerca de la oración y les hablé de lo que impide que nuestra oración sean contestadas. Les hablé también de la lucha que se tiene y la guerra espiritual que hay. También les hablé de ser libres de toda maldición. Y dijimos que maldición no es solamente eso que uno se imagina, que un brujo, que una bruja, y que hacen un conjuro y cosas raras para maldecirnos. Maldecir es hablar mal. Y entonces hablamos el fin de semana pasado de romper maldiciones. Hoy quiero hablarles en ese mismo contexto, pero quiero llevarlos a algo, porque resulta de que la palabra del Señor nos habla de que cuando aceptamos nosotros a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, resulta que Él entra a nuestras vidas, perdona nuestros pecados, nos declara justos por la sangre de Jesucristo, y ahora nosotros somos santos, porque eso dice la Biblia, que ahora ya no somos pecadores, sino que somos hijos de Dios, que en ocasiones pecamos. Pero si pecamos, pues abogado para con el Padre tenemos. Y la palabra del Señor muestra de que la vida cristiana es una carrera. Haga de cuenta una carrera de atletismo, una carrera de carros, y que toda esa carrera tiene una preparación y también hay unos enemigos. Y uno podría darse cuenta de que los enemigos, por decir, de los atletas es la pereza, es la glotonería, el no cuidarse, el no ejercitarse y muchas otras cosas más. Entonces los cristianos, resulta que la Biblia dice que los cristianos también tenemos unos enemigos. Y esos enemigos del cristiano, la palabra del Señor nos habla de que son espirituales, pero también hay algunos enemigos que están ahí, que se han originado, son demonios, pero no debemos ignorar, escuche bien esto, que también tenemos lucha permanente con el mundo y con la inclinación de nuestra carne hacia el mal. Entonces de eso quiero hablarles hoy. Quiero hablarles acerca de los enemigos del cristiano. Y uno de los enemigos del cristiano, y creo que este fin de semana les voy a hablar de eso. Les voy a hablar de los 3 enemigos de los cristianos que está en la Biblia. Y esos 3 enemigos es el diablo, el mundo y la carne. Así que no se pierda el domingo, porque hoy les voy a dar una primera parte y el domingo les doy la segunda parte, que yo sé que esto los va a bendecir y esto nos va a edificar y nos va a fortalecer, y vamos a seguir entendiendo lo que es la vida cristiana y las luchas que tenemos. Entonces quiero invitarlos a un pasaje de la Escritura que está en el libro de Corintios, en el capítulo número 10, el versículo número 13. Y dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan resistir. Oiga este versículo tan increíble que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de los Corintios. Y él les dijo que ninguna tentación que ha venido a nosotros no ha sido de otro mundo, sino que son tentaciones que son humanas, porque dice que son a nuestra... Voy a leerles el versículo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escúchelo bien. Pero fiel es Dios, atención acá, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos o puedan resistir. Es cierto que muchos de nuestras luchas de tipo espiritual son originadas por el diablo y por sus demonios. Sin embargo, no debemos ignorar que también tenemos luchas permanentes con el mundo y con la inclinación de nuestra carne al mal. La Biblia nos muestra que los enemigos del creyente son 3, y anótelos: es el mundo, el diablo y la carne. Es vital, escuchen bien esto, para nuestra victoria en el Señor Jesucristo, que sepamos cómo cada uno de nosotros o cada uno de estos enemigos intenta desviarnos de nuestra posición adquirida en Cristo y de nuestra
posible victoria. Entonces es demasiado vital y de mucha importancia que todos entendamos y comprendamos cómo estos enemigos intentan desviarnos de nuestra posición en Cristo y de la posible victoria que tenemos en el Señor. Porque acuérdese que ahora en Jesucristo ya no somos pecadores, sino que somos santos que muchas veces pecamos. Hemos sido declarados justos por la sangre de Cristo. Somos nuevas criaturas. Pero el enemigo muchas veces quiere venir a tratar de desviar, a tratar de colocar pensamientos, a tratar de colocar de que nos desviemos y que no sigamos adelante en este camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Entonces es de vital importancia que nosotros sepamos cómo estos enemigos quieren desviarnos de nuestra posición en Cristo y de la posible victoria que ya tenemos en el Señor. Entonces, es importante también que discernamos qué tipo de tentación o prueba estamos enfrentando para sobrellevar o sobrepasarla en el equilibrio de la palabra de Dios. Muchas veces la gente, cuando uno le pregunta ¿cómo está? Y entonces muchos dicen bien ahí, o no tan bien como usted, pero ahí vamos. Y muchas veces nosotros no identificamos qué clase de lucha, qué clase de prueba es la que estamos pasando. Pero es importante que nosotros la discernamos, que nosotros sepamos qué tipo de tentación o prueba estamos enfrentando, para que podamos sobrepasarla en un equilibrio de la palabra. Por eso es que es demasiadamente importante que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros escuchemos el mensaje, que nosotros hagamos el devocional diario. ¿Por qué? Porque Dios da en su palabra, da la salida. Él da allí un versículo, da una promesa, y por eso es que usted y yo tenemos que saber qué tipo de luchas, qué tipo de pruebas estamos teniendo para sí mismo con la palabra de Dios aferrarnos a una promesa. Hoy día hay gente que está desesperada, que no tiene esperanza, que se siente solo o sola, que se siente que ya no hay nada que hacer, porque dice: todo el mundo me abandonó, hasta Dios. Pero si conociera la palabra, se daría cuenta de que Dios nunca lo abandonará, ni nunca nos abandonará. Muchas veces nosotros sentimos de que Dios nos ha abandonado porque nos sentimos solos, porque nos sentimos desamparados, pero si vamos a la palabra nos damos cuenta de que Él está con nosotros, porque Él dijo que nunca nos abandonaría. ¿Sabe que hay un versículo que a mí me gusta mucho y está en el libro de Isaías, cuando el Señor dijo que aunque la que te dio a luz se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ustedes? Y mire qué bonito, porque ahí está diciendo el Señor que aunque la mamá o el papá se olvide de nosotros, el Señor nunca se olvida. Y la Biblia dice que nos tiene esculpido en su mano. Y por eso cuando el Señor Jesús murió, quedaron esas marcas en sus manos allí, y en esas heridas, en esas marcas es que estamos esculpidos tú y yo. Por eso el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Entonces, les dije que la lucha del cristiano, o el cristiano, tiene tres enemigos, que es el diablo, el mundo y la carne. Vamos a estudiar uno por uno, y el primero que vamos a estudiar en esta noche y con el cual vamos a tratar en este día para que ustedes y yo seamos fortalecidos es con el diablo. Y algunos dirán: ¡ay, el diablo, qué miedo! No, acuérdese que el diablo está vencido, que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, y es importante que nosotros sepamos cómo este enemigo quiere desviarnos, quiere arrastrarnos, y está en la palabra de Dios. Entonces quiero invitarte al libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 13. Escuchen lo que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el Señor nos trasladó. Y si usted lo puede anotar o lo puede decir, usted puede darse cuenta que fuimos trasladados. ¿De dónde? De las tinieblas. Dice: de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo.
O sea que ya nosotros no estamos en esa potestad de tinieblas, sino que el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos trasladados al reino de Jesucristo, al reino de Dios, donde el Rey es Jesucristo. Pero eso no quiere decir que el enemigo se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estemos en el mundo, pues estamos en el territorio del enemigo, y el enemigo va a querer desviarnos, el enemigo va a querer atacar, el diablo va a querer seguir queriendo desanimar, queriendo colocar pensamientos, y por eso hoy les voy a mostrar cómo es que él actúa para querernos desviar, para querernos sacar y que no confiemos en el Señor. Entonces, aunque el enemigo es el gobernador de este mundo, ya no nos gobierna, porque hemos sido trasladados al reino de Dios y Cristo es nuestro Rey. Sin embargo, estamos en la tierra, seguimos en su territorio, y Él tratará de volvernos a gobernar, haciéndonos creer sus mentiras. Y por eso es que tenemos que luchar para no dejarnos arrastrar y gobernar por el enemigo nuevamente. En Cristo somos protegidos, escúchelo bien. Tenemos autoridad sobre el enemigo y estamos equipados por el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad y nos ayuda a discernir las maquinaciones del maligno. Eso es bien importante. Pero mira lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 8, y dice así: sé sobrios y velad. Oiga bien lo que dice, que debemos ser como sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces lo que dice es que debemos ser sobrios y debemos velar. Y lo sobrio es lo contrario a un borracho, porque usted sabe que el ebrio no sabe ni de dónde es vecino. Y así pasa con algunos que, aunque no están ebrios de alcohol, pero están como ebrios de otras cosas y ni siquiera saben de dónde son vecinos. Y les pasa lo del dicho popular: ¿para dónde va Vicente? No, pues para donde camine la gente. No sabe ni para dónde va, ni de a dónde viene, ni para dónde va. Y por eso es que la Biblia dice que debemos ser sobrios. Y una de las cosas que todos tenemos que pedirle al Señor es eso, esa sobriedad. Es saber de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cómo hemos sido equipados? Y también dice: y velad. Y velar es estar atentos, es vigilar, es no dormirnos, como dice el dicho popular, en los papeles. Es estar ahí atentos, velando. ¿Por qué? Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y esto es como tan triste, uno darse cuenta de que el enemigo es como un león, y así lo vio el apóstol Pedro, que el enemigo era como un león andando, dando vueltas. Usted se puede imaginar allá afuera de su casa un león dando vueltas y esperando a ver a qué hora se asoma usted por la ventana para echarle mano, o a qué hora sale usted a la calle, abre la puerta para echarle mano. Qué terrible uno imaginarse eso, imaginarse un león ahí esperando que uno se descuide para devorarlo. Y la Biblia dice que así es el enemigo. Entonces, quiero mostrarles cómo es la actividad de este enemigo, que es el diablo, para que nosotros nos demos cuenta de cómo trabaja él, cómo actúa él. Y acuérdense que el plan de él es volvernos a querer gobernar, a querer arrastrarnos otra vez a su potestad de tinieblas. Pero está muy definido y muy claro que fuimos trasladados al reino de Dios y que Jesucristo es el Rey y que le pertenecemos a Dios. Pero vuelvo y lo digo, eso no quiere decir que el enemigo se va a quedar quieto. Él va a luchar por volvernos a arrastrar, por volvernos a gobernar y a que creamos en sus mentiras, pero no lo vamos a dejar. Entonces, el enemigo, su actividad empieza, y la voy a colocar de esta manera. Número 1, con la tentación. ¿Sabe ustedes que las tentaciones el enemigo las usa para dañarnos y para tratar de arrastrarnos? Y en esa es la primera actividad con la cual el enemigo va a hacer hasta lo imposible
por arrastrarnos nuevamente al mundo, al pecado. Entonces quiero mostrarles Mateo capítulo 4, el versículo 1 y saltamos al versículo 3. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga bien lo que dice, que ¿quién fue el que tentó a Jesús? El diablo. Y acuérdese que uno de los tres enemigos del cristiano, uno de ellos es el diablo. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador, o sea Jesús. Dice, vino a él, a Jesús, el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire cómo el enemigo empezó su actividad y para tratar de gobernar a Jesús. ¿Con qué? Con tentaciones, tentándolo. Y lo que hizo fue que le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos de nosotros muchas veces el enemigo nos quiere tentar o nos está tentando? Y les voy a decir una cosa, ¿saben que la tentación no es pecado? ¿Por qué? Porque así como dijo Martín Lutero, que hablando del pecado y de la tentación, él dijo, yo no puedo evitar que las aves vuelen encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Entonces, la tentación no es pecado. El problema es que caigamos en la tentación. Y la tentación puede ser de cualquier índole. Por eso el que está haciendo dieta, ¿cuántas veces siente la tentación de comerse un churro así bien delicioso con leche? Y entonces dice, uy, siento la tentación de comérmelo, pero no, daño la dieta o no puedo hacerlo, pero cae en la tentación y se lo come y se come hasta 2 y 3. Pero también hay algunos que son tentados a otras cosas más. Y entonces el enemigo empieza su actividad así, con tentación. Acuérdese que él va a venir a tentar y la tentación es que volvamos otra vez a caer en la potestad, a ser gobernados por él. La segunda actividad o la manera como él quiere dañar y como él se mueve, como él trabaja este enemigo, es a través de las enfermedades. Saben ustedes que no todas las enfermedades son por desgaste, no todas las enfermedades que hay o que hemos sufrido, que sufre el mundo, viene porque fue un accidente o por algo. Hay algunas enfermedades que son de origen demoníaco, que son de origen espiritual, donde el diablo muchas veces enferma a la gente. Y le voy a poner el ejemplo. En Lucas capítulo número 13, el versículo 11 y salto al versículo 16 para aprovechar un poquito el tiempo. Usted lea en su casa todo. Dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, oiga bien lo que dice que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Oiga bien, el Señor dice que había una mujer que llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada, que la tenía jorobada. Saben ustedes que hay muchas personas que hoy están enfermas y esa enfermedad es de origen demoníaca. Vuelvo y lo digo, no todas las enfermedades son de origen demoníaco o diabólico, pero sí gran mayoría son espíritus de enfermedad. Por eso, como les he venido diciendo en estos últimos días, no podemos nosotros decir, ay, es que esta enfermedad me la dio Dios y que tengo que aprender a vivir con ella. No, porque la palabra del Señor dice que Jesucristo murió y llevó en la cruz del Calvario las enfermedades y las dolencias. Dice que las clavó en la cruz y la palabra dice que por sus llagas somos nosotros sanos, somos nosotros curados. Y la palabra dice que Cristo murió para sanarnos, para salvarnos y sanarnos. ¿Cómo vamos a nosotros a creer que tenemos que vivir con ella? Yo tengo que orar y tengo que buscar a Dios sanidad, y si es un demonio de enfermedad hay que echarlo fuera. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, cuando el Señor Jesús la sana, la gente se aterró y le colocaron problema a Jesús porque fue en un día de reposo. Y entonces dice el versículo 16, dice, y a esta hija de Abraham, oiga bien lo que dice, que Satanás había tenido atada 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces la segunda
segunda manera o actividad como Satanás, como el diablo, que es un enemigo de los cristianos, un enemigo de los creyentes, quiere volvernos a arrastrar y tenernos ahí derrotados, es a través de la enfermedad. Por eso es que nosotros creemos en los milagros, creemos en la sanidad, creemos que en el nombre de Jesús se sana. Y si ahora mismo usted está enfermo, creo y declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad y dolencia se va ahora mismo y que todo espíritu de opresión fuera de estos cuerpos, y declaro sanidad sobre sus vidas. Entonces nosotros tenemos que aprender, y nunca se nos puede olvidar que el diablo es un ser creado. Y escuchen bien esto, que el diablo no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. No, él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Por eso es que él usa a sus demonios y a los espíritus malignos y a los ángeles caídos. Así es que él lleva a cabo todo su ministerio de maldad. Y en Hechos 10:38 Jesús dice, anduvo haciendo el bien y sanando, escuche bien, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y Jesucristo eso fue lo que hizo, porque él vino a echar fuera al enemigo. Otra actividad con la cual el enemigo, este enemigo que nosotros tenemos, trata de arrastrarnos, de llevarnos a la potestad de las tinieblas, es a través de la ceguera espiritual. Saben ustedes que el enemigo siempre va a querer tenernos ahí en una ceguera espiritual y mental, que nosotros no entendamos, que nosotros no podamos percibir. Como dice la palabra, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Y el enemigo eso también hace, trae una ceguera espiritual y mental para que nosotros seamos otra vez llevados y que le creamos a sus mentiras. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo número 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, y cuando dice el Dios de este siglo está con D minúscula, o sea que está hablando del Dios de este mundo, que es Satanás. Por eso es que cuando la gente se pregunta y dice, venga, y si Dios es tan bueno, y si Dios es misericordioso, es todopoderoso, entonces ¿por qué Dios permite que hayan violaciones? ¿Por qué permite que haya muertos en el mundo? ¿Dónde está Dios? Pero yo les voy a decir una cosa, que la palabra dice que el mundo está bajo el maligno. O sea que el mundo le pertenece al enemigo. ¿Por qué? Porque un día, cuando Adán y Eva pecaron, que le creyeron más a la serpiente que a Dios, pues sencillo le entregaron el dominio y el mundo al diablo, y por eso es que el enemigo es el Dios de este mundo, y por eso vemos cuánta destrucción, cuánta maldad, violaciones, muertes, vemos cuántas cosas pasan en el mundo. Y para eso vino Jesucristo, para que nosotros creyéramos en él, fuéramos salvos y estemos en el reino de Dios. Aunque estamos en el mundo, dijo el Señor, no somos del mundo. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, estoy leyendo en 2 de Corintios 4:4, cegó, oiga lo que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sabe qué es lo que hace el enemigo? Trae una ceguera espiritual y mental para que la gente no entienda, para que, sigue diciendo el versículo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo lo que hace es eso, traer una ceguera espiritual y mental. ¿Para qué? Para que no entiendan, para que no le alumbre la luz de la gloria de Jesucristo y se conviertan de sus malos caminos y se arrepientan de sus pecados. Y entonces ciega ahí el entendimiento. Por eso es que uno ve que hay gente que hace unas cosas y unas veces dice, pero esta persona tan inteligente, esa persona que sabe muchas cosas, ¿por qué hace eso? Y es una ceguera espiritual y mental que el enemigo ha colocado. Y acuérdense que el enemigo es como este virus que anda por ahí, como ese COVID-19, que no respeta ni clase social, ni color, ni raza, nada. Así es el enemigo. Para él no le importa si es rico, si es pobre, si fue a la universidad, si no fue a la universidad, si sabe leer, no sabe leer, porque el enemigo lo que quiere hacer es cegarlos mental y
espiritualmente, para que no les alumbre la luz de la gloria de Cristo, para que no se apropien de esos beneficios del Señor, porque el enemigo sabe que si nos apropiamos de las bendiciones de Dios, nuestro estilo de vida será otro. Otra actividad como el enemigo quiere tenernos ahí dominados y quiere volvernos a arrastrar, con la cual estamos luchando, es con engaños, con el miente, con mentiras, con seducción, y pone pensamientos en el corazón de las personas. Oiga bien esto, y lo resumí de esa manera acá. El enemigo también usa engaño, mentiras, seducción, y pone pensamientos en el corazón de las personas. Y él es un experto en eso. Y mira lo que dice en 2 Corintios 11:3. Dice, y mira lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Dice, pero me temo que como la serpiente, y aquí cuando habla la serpiente se está refiriendo al diablo, con su astucia, oiga lo que dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, ¿sabe cuál era el temor que Pablo tenía? Que el enemigo los desviara, que el enemigo los extraviara, que colocara pensamientos, que engañara. ¿Sabe ustedes cuánta mentira el enemigo ha colocado para que la gente no busque hoy a Dios? Si nos ponemos a hablar de la Biblia, ¿cuánta gente cree y hoy día tiene esos pensamientos que el que lee la Biblia se enloquece? Yo he escuchado esto desde hace muchísimos años y aún todavía escucho gente hablarlo y dice que la Biblia no se puede leer, que porque se le corre a uno una teja, que se vuelve uno loco, y cuánta mentira. Y hay gente que dice no se puede leer porque nos volvemos locos. Y ahí es como el enemigo ha metido el engaño. Y yo le voy a decir, si usted cree que Dios es bueno, que Dios es Padre, que nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, ¿ustedes creen que Él nos va a dejar un libro para que nos enloquezca? Entonces sería contradictorio, entonces Dios no sería tan bueno. Más bien, ¿no creen ustedes que ese es el engaño del enemigo? Más bien, ¿no creen ustedes que esa es la mentira de Satanás, del diablo? ¿No creen ustedes más bien que esos son los pensamientos que él coloca en muchas personas para tratar de volver a gobernar y de desviarnos? ¿Cuántas mentiras muchas veces que los pastores... primero, cuando alguien se va a casar, que primero tiene que pasar por el pastor la mujer? Eso es mentira. Y cuántas mentiras que en las iglesias hacen no sé cuántas cosas, o que cosas raras, secretas, y todo eso es mentira que el enemigo ha sembrado en el corazón. Yo recuerdo cuando una vez una historia de una mujer que le regalaron un libro de ingeniería. Y entonces le regalaron un libro de ingeniería y ella lo miró, pero vio todas esas fórmulas matemáticas y todas esas medidas y dijo, qué libro tan aburrido, y simplemente lo guardó en sus otros libros. Al pasar del tiempo conoció a un hombre, a una persona, se hicieron novios y al tiempo se casaron. Y esta persona era un ingeniero civil, muy inteligente. Y cuando se casaron, llegan a su casa, llevan sus cosas. La mujer lleva sus libros de la universidad y sus cosas con que trabajaba. Y estaban organizando, cuando en esas encuentra el librito que le habían regalado hacía un tiempo atrás de ingeniería. Y entonces cuando lo ve el esposo, dice, wow, qué increíble cómo tú tienes este libro. ¿De dónde lo sacaste? Y entonces ella lo mira y dice, bueno, hace un tiempo me lo regalaron. Y el hombre todo emocionado, el esposo empieza a decirle, wow, este libro es increíble, este libro fue escrito así, 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 así. La mujer no le prestaba mucha atención hasta que él le dice, este libro lo escribí yo. Y cuando el esposo le dice que ese libro lo escribió él, ella lo coge en las manos y dice, muestra a ver. Y empieza a mirar y dice, wow, qué libro tan increíble, qué libro tan fascinante, tantas cosas. Y yo le voy a decir a usted, ¿qué fue lo que cambió? ¿El libro
¿O qué fue lo que sucedió? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que la mujer se enamoró del autor del libro, pero el libro siguió siendo el mismo. Y el libro, lo que ella al principio no vio, que no había nada que la edificara allí años atrás, pero ahora sí. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Es que se enamoró del autor del libro. Asimismo pasa con la Biblia, asimismo pasa con Dios, asimismo pasa con este libro que el Señor nos dejó para que todos aprendamos a vivir. Hay algunos que lo ven y se dejaron llevar por la mentira del enemigo, que no se puede leer, que el que lo lee mucho se enloquece, que no se puede leer porque no es fácil de entender. Pero yo les voy a decir, el día que ustedes se enamoren del autor de ese libro, van a descubrir la gran bendición que tiene ese libro. Van a descubrir todas las maravillas, las bendiciones, van a descubrir lo fascinante que es. Por eso hoy los animo a que nos enamoremos del autor del libro. Y el autor del libro es Dios, el autor del libro es Jesucristo, porque la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Evangelio de Juan 1:1. Y ahí es donde nosotros vamos a descubrir las maravillas y las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces toda actividad que el enemigo esté haciendo para llevarnos y arrastrar, colocando mentiras, colocando engaño, tratando de seducirnos, tratando de colocar pensamientos, se quedan sin argumento porque nos enamoramos del autor. Y yo quiero decirles a ustedes en esta noche, seamos unos enamorados de Dios. Seamos unos enamorados del Señor, seamos unos enamorados de Cristo, y se van a dar cuenta cómo vamos a descubrir grandes maravillas que Dios tiene con nosotros. Muy bien, otra manera como el enemigo quiere arrastrarnos y quiere ejercer influencia y que nos perdamos del plan que Dios tiene con nosotros, es que el enemigo vino para robar, matar y destruir, y para sembrar cizaña. Y quiero que mire Juan capítulo número 10, versículo 10, y escuche lo que dice. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y este ladrón es el diablo, nuestro enemigo que tenemos. Pero yo les digo algo y vuelvo y lo aclaro. A este enemigo no hay que tenerle miedo, porque acuérdese que este enemigo está derrotado en la cruz del Calvario. Cristo lo venció, pero acuérdese que Él está haciendo su trabajo. Y su trabajo hoy es ¿cuál? Hurtar, matar y destruir. Él quiere robarle la paz, Él quiere robarle la felicidad, Él quiere robarle el amor, Él quiere robarle todo lo que Dios le ha dado. Quiere destruir la familia, quiere acabar con nosotros. Y si no, vaya, mire cuántos hogares, cuántas familias, cuántos jóvenes, cuántos muchachos les ha robado el enemigo la ilusión, a cuántos les ha dañado y les ha robado sus papás, sus mamás, sus amigos, sus hermanos, la ilusión, la esperanza, la inocencia. Y eso es lo que vino el enemigo. Y dice en Mateo capítulo 13, el versículo 25, mire cómo dice que él vino a sembrar cizaña. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién vino? El enemigo. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sabe qué es lo que hace el enemigo también? Sembrar cizaña. Yo no sé si usted en algún momento se ha encontrado en alguna reunión o en algún lugar y de momento viene alguien que trae palabras cizañosas y le dice cosas y usted dice, Dios mío, pero tan terrible. Y por eso es que hay montones de personas cizañosas. ¿Sabe por qué? Porque se están dejando usar por el enemigo para sembrar en usted eso, porque esa es la actividad del diablo. Y el diablo quiere que usted tenga odio, que tenga rencor, que usted no emprenda, no vaya, que usted no le comparta a otros del Señor. Y por eso es que viene muchas veces a traerle cizaña. Yo a veces le he dicho a personas que son muy cizañosas, y yo no sé si usted conoce algún cizañoso por ahí, y yo a veces le he dicho a algunas personas, hey, no le prestes la lengua al diablo, porque son así, quieren es colocar en peleas a las personas, quieren es que las personas duden de los otros, y eso es lo que hace el enemigo, colocar cizaña, sembrar cizaña. Pero no vamos a dejar
que Él haga eso. El diablo es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz, le arrebató el dominio y la autoridad que tenía sobre la tierra y se la dio a la iglesia. ¿No les parece increíble esto? Y miren, ¿por qué les digo que aunque este enemigo está ahí, pero no debemos tenerle miedo? Porque está derrotado. Pero sí debemos conocer cómo es que actúa, cómo es su actividad para que estemos prevenidos. Porque acuérdense el dicho que dice que soldado avisado no muere en batalla. Y por eso es que el enemigo está por ahí como león rugiente mirando a quién devorar. Y aunque él fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, le arrebató su dominio y nos dio autoridad a nosotros para derrotarlo y vencerlo y echarlo fuera de nuestra vida. Pero debemos conocer cómo es que trabaja, para que lo detectemos, para que discernamos, para que lo saquemos fuera y no permitamos que Él haga de las suyas y vuelva y nos arrastre. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, y lo voy a leer en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio la vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con las cargas que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y el versículo 15 dice, de esa manera desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales de maldad. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. En la Reina Valera dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Qué fascinante esto. Por eso es que quiero decirles, y este mensaje no es para que usted tenga miedo, este mensaje no es para que usted tenga temor, este mensaje es para que usted tenga la seguridad, tenga la fe. Este mensaje es para que usted esté claro y firme en el nombre de Jesús y que usted conozca cómo es que el enemigo está trabajando y actuando y que todo lo que quiere hacer es llevarlo otra vez a que crea en sus mentiras. Pero el Señor Jesús lo venció y lo derrotó. Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 17 y 18 dice, cuando el apóstol Juan vio el final de todo y el Señor le mostró la revelación del Apocalipsis, dice en el versículo 17 y 18 del primer capítulo, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está diciendo Juan que cuando vio al Señor, cayó como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, o sea, su mano derecha, diciéndome, no temas. Ahí le está hablando a Juan. Yo soy el primero y el último. Oiga lo que dice el Señor, lo que se conoce como el alfa y el omega. Y dice el versículo 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y mire lo que termina diciendo ahí el versículo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe qué fue lo que hizo el Señor? Para los que muchas veces no saben lo que pasó con esos 3 días que el Señor Jesús duró muerto, porque la palabra dice que Él murió el viernes en la tarde. Y Él duró allí en la tarde el viernes y Él resucitó el primer día de la semana. Y cuando el Señor resucitó, ¿sabe qué pasó? Él duró, antes de resucitar, Él pasó 3 días. Y dice la palabra que pasó 3 días y descendió al mismo corazón de la tierra, al infierno. Y dice la palabra que predicó a los espíritus encarcelados. Él duró 3 días allí, y cuando estaba allí, dice la palabra que predicó a los espíritus encarcelados, y al tercer día resucitó, pero le arrebató al enemigo las llaves de la muerte y de el Hades. Él le arrebató las llaves de allí. O sea que el Señor Jesús, cuando resucitó,
resucitó victorioso. Venció al enemigo. Yo siempre he dicho de esta manera: el diablo se rebeló en el cielo y lo echaron del cielo, porque la palabra dice que él era un querubín protector que cuidaba el trono de Dios, y se halló maldad en él y lo echaron. Dice la palabra que cayó porque el Señor Jesús dijo: yo vi al diablo caer como un rayo a la tierra. La palabra dice que Dios se hizo hombre, que nació a través de María, una virgen, nació como cualquier persona, creció y vivió una vida santa, inmaculada, y la palabra dice que 33 años sin pecar, y en la muerte venció al enemigo, derrotó la enfermedad, derrotó la muerte y venció al diablo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya el enemigo está derrotado en el cielo. Jesucristo lo derrotó en la tierra, en la cruz. ¿Y dónde faltaba? ¿Qué más faltaba? Pues su casa, el infierno. Y por eso es que el Señor Jesús murió, y era necesario que Él fuera al infierno. Descendió a las profundidades de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados, y el primer día de la semana, muy de madrugada, resucitó. Pero antes de resucitar, fue y le arrebató las llaves del infierno y de la muerte a Satanás, y lo venció y lo derrotó, y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y vuelve por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, qué bendición. Dios es bueno. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el diablo fue derrotado, ¿dónde? En el cielo, cuando fue arrojado y echado de allá. Fue derrotado en la tierra, cuando Cristo lo derrotó en la cruz. Y el diablo fue derrotado en su misma casa, en el infierno, cuando le arrebató las llaves del infierno y de la muerte, y resucitó. O sea que el enemigo está derrotado. Pero acuérdese que sigue siendo un enemigo, y tenemos que conocer. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9 al 10, para ir terminando ya, dice: y fue lanzado fuera. Escuche bien, y este versículo es fascinante, porque aquí Juan el apóstol vio el final de todo. Y entonces dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, escuchen, engañaba al mundo entero. ¿Sabe qué es lo que el enemigo hacía? Engañar. Por eso a cuánta gente la tiene engañada, a cuánta gente la tiene con pensamientos, a cuánta gente la tiene ahí cautiva, engañada. Y acuérdese que el diablo es un engañador por excelencia. Y es un mentiroso. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice que él es el padre de la mentira. Entonces dice que fue lanzado, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Y escuchen bien esto: el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabe qué es lo que el enemigo está haciendo ahora? El enemigo coloca la tentación, coloca los pensamientos, quiere que caigamos en sus garras, en sus engaños. Y cuando somos tentados y caemos y somos arrastrados, va y nos acusa. Qué lindo, ¿no? Va y nos acusa. O sea, nos hace caer y después va y nos acusa. Véalos, mírelos, ahí están. Ahí mírelos. No es que era tan buen cristiano, no es que buscaba a Dios, no es que oraba, no es que iba a la iglesia, no es que estaba ahí confiando en el Señor. Mírelo donde está. Mírelo ahí. Y el diablo hace eso. Nos hace caer porque nos tienta y después nos acusa. Y dice la Biblia que era de día y de noche. Y sigue diciendo el versículo 11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que lo que hoy les estoy enseñando, que creo que esto es de gran bendición para sus vidas, que este enemigo está vencido y derrotado. Pero eso no quiere decir que vamos a ignorar sus actividades, sus maquinaciones. Tenemos que discernir, tenemos que saber cuando el enemigo está ahí
tratándonos de arrastrar nuevamente, de seducirnos para que creamos a sus mentiras. Pero no vamos a darle la gana. Por eso es que vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a conocer cada día más el plan de Dios, la palabra de Dios, y vamos a ser bendecidos. Y acuérdese que cuando les enseñé de la oración, una de las partes de la oración, cuando tomamos el Padre Nuestro como modelo, que decía: guárdanos de toda tentación, o no nos dejes caer en tentación. Y eso es lo que tenemos que orar y decirle: Señor, guárdanos de caer en tentación, guárdanos de caer, de dejarnos seducir por el enemigo, dejarnos engañar, de dejar que coloque pensamientos en nuestras vidas. ¿Cuántas personas les coloca el enemigo pensamientos? Ya no hay nada que hacer. ¿Se ha visto usted cómo gente se está quitando la vida, se está suicidando porque creen que ya no hay nada que hacer, que ya es mejor morirse? Y la palabra del Señor dice que los suicidas no entrarán en el reino de los cielos. Y cómo el diablo coloca esos pensamientos de desespero en las personas, esa mentira de que esto ya no hay nada que hacer. Pero créame que Dios a su pueblo, a los que en Él confían, Él tiene bendición para dar. Así que vamos a orar y vamos a derrotar a este enemigo que ya está derrotado, pero lo vamos a derrotar no dejándonos arrastrar y no creyendo a sus mentiras. Por eso quiero decirles, antes de que oremos, el próximo domingo no se pierdan a las 9, lleguen en punto para que no se pierdan nada, que les voy a hablar de los otros dos enemigos del cristiano, porque esta serie es genial, no se la pueden perder. Entonces vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a orar al Señor, así que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Hoy queremos bendecirte, hoy queremos exaltarte a ti, hoy queremos darte la gloria, queremos darte la honra, queremos darte la alabanza, queremos darte las gracias, Señor, porque aunque sabemos que el diablo es un enemigo que está tratando de volver a gobernar con sus mentiras, con su engaño nuestras vidas, pero Señor, gracias porque tú en la palabra nos muestras y nos enseñas que el enemigo está derrotado. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos muestras cómo el enemigo trabaja, cuáles son sus actividades, para que nosotros podamos discernirlo y para que nosotros tengamos sabiduría y no nos dejemos arrastrar, Señor. Hoy, Padre, en esta noche yo oro a ti, Señor, pidiéndote sabiduría, pidiéndote discernimiento, pidiéndote, Señor, que cada día nos enamoremos más de ti, nos enamoremos más de la palabra, para que sepamos, Señor Dios del cielo, tu instrucción, tu consejo, Dios. Señor, tú lo dijiste, que el que persevera hasta el fin será salvo. Tú dijiste, Señor mi Dios, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que íbamos a vencer porque tú ya venciste. Señor, gracias porque aunque el enemigo anda como un león rugiente mirando a quién devorar, Señor, yo sé que él está vencido. Yo sé que el diablo está derrotado porque tú lo venciste en el cielo, lo venciste en la tierra y lo venciste aún debajo de la tierra, Señor. Padre, gracias porque aunque estamos en el mundo, no estamos bajo el gobierno ni bajo las tinieblas. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Señor, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al enemigo. Señor, por eso en esta noche yo oro por cada uno de mis hermanos, oro por cada uno de mis amigos, los que están en sus casas, los que están allí en sus trabajos, los que están, Señor Dios de los cielos, Señor, oyendo esta palabra, Señor. Te pido hoy en el nombre de Jesús, los que tienen luchas con la tentación, los que están teniendo lucha, Dios, con pensamientos que el enemigo está trayendo, los que están teniendo luchas con la cizaña que el enemigo está sembrando en nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, ato y reprendo todo espíritu de cizaña, todo espíritu de mentira, todo pensamiento contrario a la palabra de Dios, lo ato y lo reprendo y lo echo fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra mente, y usted va a renunciar a todo pensamiento que el enemigo esté sembrando
sembrando o haya sembrado en su vida. Échelo fuera de usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos la victoria de Cristo y creo y declaro, Señor, la palabra de Dios. Y creo, Señor, que somos tus hijos, que somos bendecidos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo maldad, de todo pecado. Creo y declaro, Señor, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Señor. Por eso atamos y reprendemos al enemigo y lo echamos fuera de nuestras vidas, de nuestra casa y de nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy lo creo y los cubro con la sangre de Jesucristo, y creo que Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro Dios, y el enemigo no nos puede tocar, y el enemigo no va a poder llevarnos o arrastrarnos nuevamente hacia sus mentiras, en el nombre de Cristo Jesús, porque Satanás está desenmascarado y Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Somos bendecidos y nuestros hijos son bendecidos. Señor, hoy te doy gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y asimismo, si hay alguna persona que por primera vez escucha la palabra de Dios, quiero invitarlos a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador y seas trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, donde somos guardados, donde nada nos puede hacer daño y donde nosotros vamos a desenmascarar a ese enemigo. Así que repita conmigo esta oración si por primera vez escucha la palabra y nunca ha entregado su vida a Cristo. Entonces diga conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche yo reconozco que tú entregaste tu vida en la cruz, que tú viniste en carne y sangre y moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración por primera vez, créeme que el Señor ha entrado a tu corazón, ha perdonado tus pecados y tiene una nueva vida para ustedes y los va a llevar a lugares que ustedes nunca se imaginaron que iban a llegar. Ahora ya no están solos, ahora tenemos a Dios y este enemigo que es el diablo está derrotado y vencido, y no vamos a dejar que nos vuelva a arrastrar con su mentira. Bueno, un abrazo para todos, que el Señor Jesús los bendiga. Recuerde que les habló su pastor Jorge Andrés Hoyos de la iglesia MDS aquí en Montenegro, Quindío, Colombia, y los espero también mañana, sábado, 6 de la mañana, en oración, 1 hora de oración de 6 a 7. Un abrazo, los bendigo y compártale esta palabra y envíele este link a un amigo, un vecino, alguna persona para que también escuche la palabra. Y lo invito a que visite nuestro canal de YouTube para que también ahí pueda escuchar nuestro